¿Cómo hacíamos radio en el siglo pasado? Los tiempos han cambiado y la forma de hacer radio también. En 1970 yo trabajaba en una emisora de Tijuana llamada La Mexicana 92.5 FM. Nuestro principal competidor era Radio Ranchito. Un día su director nos invitó a Paco García y a mí a entrevistarnos en su emisora, un verdadero acto de amistad que ya no se ve en la radio de hoy. Él quería saber cómo trabajábamos nosotros en una emisora independiente y de pocos recursos tecnológicos en comparación con la suya, que pertenecía a un circuito completamente profesional. Por esos días todavía era una gran potencia radiofónica en Tijuana. Al margen de la entrevista, que fue muy divertida, me llamó la atención que la consola estaba en el rincón izquierdo de la sala, mirando hacia la pared, y la cabina de locución estaba en el rincón opuesto, en la parte de atrás. Para el operador de la consola pudiera ver al locutor, tenía que mirar hacia atrás, por encima del hombro derecho. Una situación bastante incómoda, que finalmente fue solucionada de una manera creativa y chistosa. Instalaron un espejo retrovisor. Y es que así se hacía la radio en esa época. Había que ser recursivos, suplir las falencias técnicas y de infraestructura con creatividad. ¿Y cuáles elementos usábamos en esa época que ya no se ven en las cabinas de radio el día de hoy? Haciendo un poco de memoria, en este artículo voy a presentar la primera parte de la lista de una serie de equipos, aparatos y técnicas que nos ayudaban a sacar las transmisiones al aire antes de la llegada de las computadoras y la digitalización. En aquel entonces había un recurso que se llamaba Acusticel. Así se le decía en Tijuana al material con el cual se forraban las paredes de las cabinas de radio. Eran unas placas de espuma de poliuretano de color blanco llenas de perforaciones que absorbían el eco. Tenían un olor particular, especialmente porque atrapaban el humo de los cigarrillos. Sí, en esa época era permitido fumar en las cabinas. Teníamos unas consolas con perillas rotatorias y cuchillas. Los controles de volumen de las consolas modernas son de corredera. Se deslizan hacia arriba o hacia abajo y para abrir o cerrar un canal se aprieta un botón. En las consolas antiguas, el control de volumen de cada canal se giraba mediante una perilla y para abrir o cerrar el canal se usaba una pequeña palanca que llamábamos cuchilla. Obviamente, los BU para medir el volumen usaban agujas que oscilaban, no luces intermitentes como hoy. Usábamos acetatos. Antes del uso de sistemas de emisión digital, hubo otras técnicas para transmitir los elementos de producción artística de la emisora, o sea, los jingles, promos, identificaciones, pisadiscos, etc. Las cuñas y hasta los programas pregrabados. Los primeros que conocí fueron los acetatos, unos discos similares a los de vinilo y que giraban a 78 revoluciones por minuto. Los discos venían completamente lisos y para transferir ahí el material sonoro
había que cortar los discos con una máquina especial. Esta máquina estaba conectada a una reproductora de cintas de carrete abierto. El acetato giraba y una aguja iba abriendo un surco en espiral. Se reproducía en una tornamesa. Las tornamesas, la música estaba grabada generalmente en discos de vinilo. Venían en discos de larga duración, long play, que daban 33 y 1/3 de vueltas por minuto, y en discos sencillos con una canción en cada cara, que giraban a 45 revoluciones por minuto. Antes, hubo discos que giraban a 78 RPM, como los que se usaban en las vitrolas, pero también había otros a 16 y 2/3 RPM, usados como grabaciones de programas más extensos, aunque la calidad era muy pobre debido a su baja velocidad de rotación. Para que una canción arrancara en el punto preciso, el operador debía poner la aguja en el corte correspondiente y dejar rodar el disco hasta que empezara la canción. Allí debía frenarlo con la mano y girarlo hacia atrás para encontrar el punto exacto, tal como el scratch que hacen los DJs. Para ello, las tornamesas tenían un forro en pana sobre el plato, de forma que el disco pudiera flotar de esta forma. El plato seguía girando, pero el disco podía permanecer estático, sosteniéndolo con la mano, esperando el momento preciso para lanzarlo. En el caso de los acetatos por girar a 78 revoluciones, no era común que se buscara el inicio de la cuña. Era muy difícil. Por esta razón, era común que la tornamesa de los acetatos estuvieran siempre girando. Uno calculaba a puro ojo dónde ubicar la aguja con el fin de que la cuña arrancara en el punto preciso. Las primeras tornamesas eran a prueba de terremotos. Realmente funcionaban sin problema bajo las peores condiciones. Luego vinieron los Technics y similares, más delicadas, pero con funciones como aceleración del pitch y regulación precisa mediante estroboscopios en el plato. Había que tener un frasco de agua y trapo. Un operador de audio debía lavar cada disco que fuera a sonar al aire para evitar que el polvo y otras partículas dañaran el vinilo al entrar en contacto con la aguja. Para ello siempre había en la mesa un frasco atomizador de agua y jabón y un paño. Brazo, cartucho y aguja. El brazo de la tornamesa debía estar bien balanceado, de forma que el cartucho con la aguja no pesara demasiado, porque podía dañar los surcos de los discos, pero que no fuera demasiado liviano también, porque podía quedarse pegado en el surco, el popular disco rayado. La aguja debía tener punta de diamante, que duraba más, aunque era más costosa. También las había de zafiro, más baratas, pero de menor duración y aguante. Discoteca. En vista de que había tantos discos de vinilo, se necesitaba un espacio para guardarlos. En algunas emisoras se empleaba a un discotecario que se encargaba de mantener ordenada, indexada y en perfectas condiciones toda la colección de vinilos y cintas. Incluso el discotecario se encargaba de llevar a la cabina los discos en unos carritos fabricados especialmente para ello. Luego de entregar los discos, recogía los que ya habían sonado y los devolvía a la fonoteca. Conclusión. Por el día de hoy, porque tenemos muchos más temas que platicar acerca de la radiodifusión.
La forma de trabajar en la radio ha cambiado de una manera sorprendente gracias a la llegada de la digitalización. La mayoría de equipos, sistemas y prácticas mencionados en este artículo ya no se usan en las emisoras modernas. Sin embargo, siempre es importante entender de dónde venimos para vislumbrar hacia dónde nos dirigimos. También para reconocer el gran esfuerzo que tenían que hacer los radiodifusores del siglo pasado para sacar adelante nuestro trabajo. Gracias por escucharme y gracias por estar conmigo este día en esta radiodifusión de SAS Radio y KJS, la pequeña gigante. Les habla el amigo de ustedes, Yo Serrano, el Rayo Mayor.